Bienvenidas y bienvenidos a la última sesión de la cuarta unidad. En esta oportunidad nos enfocaremos en los centros de atención residencial especializados en trata de personas para desarrollar herramientas que garanticen la integración de las personas LGBTI. Empecemos. Uno de los puntos clave del Manual de Intervención en Centros de Atención Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes es el trabajo para propiciar condiciones para asegurar una relación significativa para sus usuarios, puesto que el CAR, como se le conoce por sus siglas, será su hogar por una temporada. En este sentido, se sugiere fomentar un clima familiar y afectivo, que lo acerque más a un hogar que a una institución. Permitir que las y los residentes lo decoren o cumplan tareas cotidianas, como el cuidado de las plantas, la limpieza o el orden, será parte de ello. Asimismo, las relaciones entre las y los sobrevivientes con el personal deben basarse en la confianza, la aceptación y la empatía, lo cual significa reconocerles como personas con autonomía y capacidad de decidir, gustos, talentos y virtudes, así como dificultades y conflictos. En ese sentido, se fomenta una comprensión singular de cada quien. Los espacios libres son oportunidades para que las niñas, niños y adolescentes se encuentren con quienes sientan afinidad y compartan momentos más íntimos y cotidianos, fortaleciendo sus vínculos y el sentido de pertenencia a la comunidad del CAR. Asimismo, fomentar actividades que favorezcan la integración grupal ayudará a acercar a quienes recién han llegado o tienen más dificultades para socializar. Construir un espacio seguro para la diversidad va más allá de atender a las personas LGBTI. Todas, todos y todes somos parte de la diversidad sexual y de género, por lo que esto supone trabajar con todas las personas que forman parte del centro de atención residencial. Empezar por naturalizar las conversaciones sobre sexualidad, combatir el tabú y despejar las dudas relacionadas a este aspecto de nuestra vida es importante para que las niñas, niños y adolescentes reconozcan semejanzas y diferencias entre sí, mostrando que todas las personas vivimos la sexualidad de manera única. No obstante, recuerda que hablar del tema abiertamente en ningún caso significa presionar a las personas LGBTI a compartir su identidad de género u orientación sexual si no lo desean. Así también, es importante relacionarnos con ellas y ellos más allá de su sexualidad, conociéndoles en toda su complejidad. Evita las clasificaciones y categorías, pues la sexualidad es fluida y cambiante, y en la infancia y adolescencia estamos descubriendo nuestra vivencia personal de la misma. Además de ello, ten presente que promover y prevenir son dos caras de la misma moneda. Fomenta relaciones positivas y respetuosas con el cuerpo propio y de las demás personas, para evitar chistes y burlas, pero también para que todas y todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, se valoren, quieran y cuiden. Incorporar el enfoque de igualdad de género en nuestros centros implica revisar lo que hemos venido haciendo, qué tipo de discursos manejamos y qué juegos o actividades desarrollamos, para reconocer si estamos profundizando en estereotipos o prejuicios vinculados al género, como en el ejemplo de la canción Arroz con leche que mostramos hace algunas clases, ¿recuerdan? Sugerimos volver a leer los cuentos que compartimos con las y los residentes, o considerar si insistimos en ciertas actividades por motivos de género, como hacer talleres de baile para las mujeres y de karate para hombres. Finalmente, te recomendamos que uses la creatividad. Hoy en día, existen muchas películas, series, cuentos y canciones que ofrecen una mirada integradora y positiva en relación a la sexualidad en la infancia y la adolescencia. Recibir a una persona LGBTI en el CAR puede ser un reto, pues tendremos que abordar el tema con el personal y los residentes sin exponer la intimidad de la persona que recién se incorpora. En un contexto de tanta discriminación hacia la diversidad sexual y de género, es importante prestar atención a los siguientes indicadores del bullying homofóbico. Las y los agresores pueden iniciar por chistes o bromas, imitar a la persona o ponerle apodos relacionados a su sexualidad. Hasta ese punto, muchas veces los adultos a cargo tienen dificultades para distinguir si se trata de un juego o una agresión. Considera si estas conductas se dirigen siempre a la misma persona, y si están principalmente orientadas a su cuerpo, su manera de comportarse, moverse o hablar. El trato hostil que implique una agresión más directa será el siguiente paso, y se presentan insultos y exclusión o amedrentamiento y violencia física.
Por otro lado, las niñas, niños y adolescentes afectadas evidenciarán el impacto aislándose en zonas menos concurridas del centro y evitarán participar de las actividades cotidianas. Así también, presentarán ausencias injustificadas en los talleres y un menor rendimiento en los mismos o en la escuela. En ocasiones, el personal del centro puede reprochar al menor por estos comportamientos, y es importante analizar la situación antes de intervenir, pues una reprimenda puede disuadirle de pedir ayuda. Además, se observará un ánimo triste y una tendencia a la introversión. Para reconocer esta situación a tiempo, observa las dinámicas entre las y los residentes en los tiempos libres. Si sospechas que hay una situación de bullying, presta atención a lo que ocurre en los baños o habitaciones. Los espacios con menor presencia de adultos y exposición corporal son peligrosos. Lamentablemente, las y los adultos también participan de dinámicas de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes LGBTI. Cuando una persona que debería cuidar violenta, la sensación de indefensión de la víctima es aún mayor, pues puede sentir que nadie le va a creer si lo denuncia y que no puede confiar en nadie más. El personal del centro puede incurrir en agresiones directas como exponer a la niña o adolescente con burlas y ridiculizaciones frente a sus compañeros, o censurar directamente su expresión de género por no ajustarse a la norma. En el caso de las personas trans, se puede desconocer su identidad, insistiendo en emplear el nombre que figura en sus documentos, aunque la persona lo haya corregido o haya mostrado su malestar. Considerando la relación de poder que existe entre un cuidador y un residente, además, se pueden producir castigos y sanciones repetitivas e injustificadas. Estos castigos pueden sobrevenir incluso a reclamos de la niña o adolescente frente a los malos tratos del cuidador, o ser una forma de responsabilizarla por el bullying homofóbico del que es víctima. Por último, se puede excluir a la persona de espacios o actividades por motivos de género, argumentando que no puede ingresar a los baños o que determinado deporte o juego es muy tosco, o simplemente que no le va a gustar. Recordemos que al incurrir en estas conductas, los cuidadores se coluden con los pares que son también agresores. Una de las formas de agresión indirecta es mostrar pasividad frente a las agresiones que ha presenciado o que han llegado a sus oídos por la persona afectada o algún testigo que quiere ayudar. Del mismo modo, referirse de manera despectiva o negativa a la persona LGBTI en las reuniones de equipo es una alerta, pues demuestra la naturalización del prejuicio. Por último, cuando se habla sobre una persona importante de la comunidad LGBTI, invisibilizar su identidad o hacer comentarios negativos referidos a su orientación sexual o identidad de género es también una manifestación de violencia hacia la niña, niño o adolescente que se reconoce en las características desdeñadas. Ante una situación tan amenazante como esta, ofrecer un acompañamiento respetuoso y sensible es muy importante. No olvidemos que el bullying homofóbico es bastante grave cuando ocurre por sí solo. Si se sobrepone a una victimización tan extrema como la trata de personas, puede ser fatal. Hacernos cargo de que la persona no se sienta sola es fundamental para prevenir una reacción impulsiva que cause daños a ella misma o a sus agresores. Empezar por fortalecer sus recursos es muy importante. Proponerle actividades donde pueda reconocer sus cualidades y valorarse positivamente a pesar de los insultos le ayudará a enfrentar a sus agresores. Lamentablemente, el impacto del maltrato durante la infancia y la adolescencia se agrava en tanto confluye con un periodo del desarrollo en el que construimos nuestra identidad. Como seres biopsicosociales, hemos aprendido ya que los mensajes y mandatos del entorno pesan sobre nosotros y afectan esta construcción. Por ello, indaga si la persona afectada ha interiorizado los insultos y las burlas como ciertas, ya que ello puede generar una profunda contrariedad consigo misma y sentimientos de culpa, asumiendo la responsabilidad por la violencia de la que es víctima. Recuerda que esto se suma a las vejaciones sufridas durante la explotación, por lo que es probable que estos insultos caigan sobre la misma huella. Precisamente por este motivo, será fundamental buscar especialistas en salud mental con enfoque de igualdad de género, para evitar la revictimización en el espacio terapéutico. Si has logrado ser confidente de la persona afectada, cuida su confianza. Infórmale si vas a derivarle con un terapeuta, y evita compartir más información de la necesaria al hacerlo. Si la niña, niño o adolescente pierde la confianza en ti, no solo perderás la posibilidad de hacer un acompañamiento adecuado,
sino que su aislamiento se verá reforzado. Aprovecha que se siente segura o seguro contigo y facilita espacios de socialización con otros residentes que tengan buena disposición. En las situaciones de bullying, un factor de protección es la red de soporte entre pares, y muchas veces, quienes se quedan al margen lo hacen por temor a las represalias y no por rechazo a la persona agredida. Finalmente, si el agresor es parte del personal, denuncia. La violencia basada en género afecta tanto a la víctima como a su entorno, generando desconfianza y ruptura en los vínculos o dificultando la comunicación. Para las familias de una persona afectada por el delito de la trata, el reto es muy duro, puesto que comprender o siquiera imaginar las situaciones vividas por su hijo o hija en el marco de la explotación es devastador. Hablar sobre el tema será difícil. Despejar las fantasías, miedos y culpas también. En el caso particular de las niñas, niños y adolescentes LGBTI, se sobreponen dos situaciones: tener una orientación sexual o una identidad de género no normativa y haber sido víctima de trata. Las familias pueden llegar a pensar que la victimización es consecuencia de la identidad u orientación de su hija o hijo, o viceversa, asumir que las experiencias de violencia sexual y abuso las han generado. Consideremos también que tras el rescate pueden encontrarse con una persona distinta. En contextos como los prostibares, los tratantes tienen el poder para modificar la apariencia de las chicas para que sean más provocativas, y las consecuencias emocionales de la victimización se reflejan en el ánimo y la manera de vincularse de las personas. Por todo ello, nos encontraremos en las familias sentimientos de pena, negación, rabia, culpa y pérdida. La situación se asemeja a un duelo, pues se ha perdido a su hija o hijo como le conocían. Si la persona no había compartido con su familia su orientación sexual o identidad de género, se tendrá que lidiar también con el impacto de esta información. Aparece la pregunta: ¿por qué? Los prejuicios suelen responderla. Surgen sentimientos de culpa por haber cometido algún error en la crianza, se producen señalamientos y acusaciones entre los padres, pueden aparecer sentimientos de rabia hacia un posible agresor sexual que haya convertido a su hijo o hija. Así también, la idea de que esto pueda ser una enfermedad genera angustia y preocupación. ¿Cómo manejamos la complejidad de estos afectos? El objetivo de la intervención es que la familia y el hogar sean un espacio seguro para la niña, niño o adolescente LGBTI, lo cual requiere acompañar a la familia, brindando un componente sistémico a la intervención. Empecemos por escucharles y conocer sus sentimientos y creencias en torno a la situación de victimización y a la diversidad sexual y de género. De este modo, podremos ofrecer información precisa a sus interrogantes y desarrollar una estrategia adecuada para deconstruir sus prejuicios. En segundo lugar, es necesario explicar qué es la trata de personas, cómo opera y qué impactos tienen las víctimas. En este punto, es crucial enfocar la responsabilidad en el tratante, puesto que algunas víctimas pueden desconocer el abuso debido a la manipulación. Para otras, la prostitución puede haber sido la única opción disponible, naturalizando la trata como parte del trabajo. En esta línea, combatir los prejuicios y temores identificados con información y argumentos sólidos ayudará a la comprensión. Sin embargo, sabemos que la comprensión teórica no anula los sentimientos de rechazo o contrariedad, por lo que abrir espacio para el duelo también es importante. Efectivamente, se están encontrando con una persona distinta, y no por ello menos valiosa. Apelar al vínculo afectivo y a la historia compartida puede ayudar en este proceso. Recuérdales que hay que valorar la valentía y confianza de su hija o hijo para compartir su sexualidad y la experiencia vivida con ellos. Explica también el proceso que sigue para la persona afectada por la trata, los síntomas o reacciones que podría presentar y la importancia de recibir afecto y cuidado en este proceso. Si es necesario, acompáñales en el diálogo y recomienda espacios terapéuticos especializados para lidiar con la afectación emocional a nivel familiar y mejorar la comunicación y convivencia en casa. Cada caso necesitará de una combinación específica de estas recomendaciones, o quizás en algunos haga falta buscar otras herramientas. A veces, alguna persona de la familia o del albergue se muestra más disponible que otras y establecer alianzas puede ser una vía para empezar el trabajo.
Lo positivo de realizar un abordaje sistémico e integral es que se cuenta con varias manos y se puede sumar esfuerzos para garantizar una recuperación exitosa. Nos alegra que llegaras hasta aquí. Esperamos que la información compartida sea útil para tu labor. Hasta pronto. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.